en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Abrimos en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a leer del capítulo 8, del verso 5 al versos 13. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo es esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos a Dios, hermanos, para que nos hable. Padre justo y bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu consejo de vida, por tu palabra maravillosa, poderosa, que sale de tu boca para impartir una abundancia de gracia, de bendición, de victoria, Señor amado. Gracias, 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 Dios mío. Obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor mío. Impártenos por tu Espíritu y tu palabra la vida que viene por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse cómodos, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La palabra de fe. Vemos primeramente, mis amados hermanos, que todos nosotros tenemos problemas y necesidades, luchas, pruebas, siempre en esta vida. Y más aún cuando somos cristianos tenemos muchos problemas también graves, porque la Biblia dice que los que viven piadosamente o quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero de esa persecución también tenemos que saberlo afrontar. Por eso, hermanos, que todos nosotros necesitamos fe, crecer en la fe. Nosotros necesitamos tener fe, crecer en la fe y hablar la palabra de fe muchas veces, en muchas maneras, para salir victoriosos. La Biblia nos revela que un cristiano por la fe vive, por la fe camina, por la fe vence, por la fe sigue adelante, por la fe recibimos la vida de Dios, la victoria, la corona, la gloria, todo es por la fe. A Dios, hermanos, se le agrada por medio de la fe. Por eso que todos necesitamos saber hablar la palabra de fe, saber confesar la victoria por la fe. Esto no cuesta nada. La fe es un don de Dios. Esto es, hermano, importante que todos seamos hombres y mujeres, grandes y pequeños, creyentes en Dios, proclamadores de fe, hombre de fe. La victoria es por la fe, la vida es por la fe. Por eso dice también Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí vemos que el camino que agrada a Dios es por fe. La fe se nos revela y la fe también obra por esa confianza que tenemos que depositarnos en Dios. Por eso, hermanos, tenemos que luchar fuertemente hasta vencer a la duda, al temor, la incredulidad, la vacilación. Hay que tener ese espíritu, hermano, de fe día a día, desarrollarlo, perfeccionarlo, porque es necesario. Todos nosotros podemos en un momento inesperado encontrarnos en problemas difíciles, que parece que ya no hay salida, ya no hay solución, porque esto es normal dentro del Evangelio y dentro del reino de Dios. Por eso Pedro dice a los hermanos también: no se sorprendan, hermanos, de la prueba de fuego, no se asusten, no se espanten. Eso es normal, que seamos probados, que vengan pruebas, luchas. Es normal que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino. Lo que sí tenemos que esforzarnos es por adquirir fe, por desarrollar la fe, por pedir que sea aumentada nuestra fe. Más bien dice Pedro: gozaos y alegraos por cuanto ustedes también son participantes de los padecimientos de Cristo, porque así también están sufriendo con Él, para que un día gocéis con Él con grande alegría en la revelación de su gloria, de su manifestación de poder, de su reino glorioso. Por eso no tenemos que avergonzarnos ni tener miedo. Lo que tenemos que tener es fe, hermano. Fe para vencer y prevalecer para la gloria de Dios. He examinado, hermano, a través de mucho tiempo que los cristianos verdaderos padecen mucho. Padecen, hermanos, muchas incomprensiones, muchas tribulaciones, cosas terribles. ¿Por qué? Porque el diablo se enseñorea y se levanta contra los cristianos. Por eso el Señor dijo, hermanos, y Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino más bien glorifica a Dios y fortalezca su fe como la fortaleció a Abraham en el momento difícil. Él dice que da más gloria a Dios para que su fe no le falle. Él daba la gloria, la honra y la alabanza a Dios para que su fe crezca y se afirme cada vez más y más en la victoria que es por la fe. Y es, hermanos, por eso es importante entender cuál es nuestra lucha. Por eso también nos habla Pablo acerca de una batalla de la fe, porque en realidad es una batalla, es una pelea contra los demonios. Por la fe lo vencemos, lo destruimos. Los demonios, hermanos, siempre se presentan cual gigante Goliat, grandes, fuertes, asustando, amenazando, haciendo cosas terribles. Pero vemos que Pablo, un hombre que muchas veces también tuvo problemas terribles, muchas veces, una vez dice que le descolgaron una canasta por un lado de un muro, una muralla, como un malhechor. Por ahí lo descolgaron para que se escape, porque muchos querían matarlo. ¿Y por qué le querían matar? Porque era de Cristo, sencillamente. Muchos le aborrecían porque era de Cristo. Muchos le difamaban, le calumniaban. Hasta llegó un momento en que más de 400 hombres juraron no beber ni comer hasta darle muerte, matarle. Y estos eran religiosos, todos esos eran judíos religiosos, pero falsos, mentirosos. Por eso es que decidieron matar a Pablo como si una gran hazaña iban a hacer. No era porque ellos eran más sabios o más entendidos, sino porque estaban llenos de demonios y nadie se daba cuenta. Porque la gente que se llena de demonios aborrece la verdad, aborrece la justicia, aborrece a los siervos de Dios. Por eso es que padeció mucho Pablo. 3 veces dice que fue apedreado, un montón de veces fue azotado, un montón de veces perseguido, encarcelado, y también sufrió mucho, hermano, mucho por tempestades, problemas, necesidades. Él sufrió demasiado, porque un verdadero siervo de Dios tiene mucho sufrimiento.
aunque muchas veces tampoco no lo sabemos. Pero todos los que son realmente siervos de Dios padecen mucho, porque los demonios se levantan, los hombres se levantan. Y la única garantía de nuestra victoria es la fe. Por eso Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya, aleluya. Gálatas 2:20 dice también el mismo Pablo: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabemos que Pablo, un hombre que ya no vivía para sí, sino para Cristo. Por eso todos los que decidimos vivir para Cristo tenemos, hermanos, que seguir hacia adelante, hacia la meta, viviendo ya no por nosotros ni para nosotros, sino por la fe del Hijo de Dios. Y por esta fe prevalecemos y vencemos, porque la fe es, como vemos, la victoria sobre el mundo, sobre el pecado. Por eso vemos, hermano, que un hombre llamado, o un centurión, un soldado, o un jefe de 100 soldados, ese hombre tenía también un problema como cualquiera de nosotros. Su criado estaba postrado, enfermo, paralítico, gravemente atormentado, desahuciado. Y se acerca al Señor y le dice: Señor, anda a curar a sanar a mi siervo. El Señor le dice: yo iré y lo sanaré. Entonces el centurión le responde, le dice: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí vemos que le desafía. Y le dice el Señor el secreto, le revela el centurión el secreto al Señor. Y dice: no es necesario que vayas, yo soy indigno de que entres en mi casa. Esto estaba reconociendo su humildad y su sinceridad de su condición espiritual. Esto por un lado. Y por otro lado le dice: di la palabra solamente. Habla, declara solamente. Lo único que quiero es que digas que él va a ser sano y es suficiente. Entonces este hombre sustenta sus palabras y dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Esto es el principio de la fe y de la autoridad. Es el conocimiento de la sujeción. Hay muchísima gente, muchísimo cristiano que no puede tener fe porque no se sujeta a nadie. No puede tener fe porque no tiene tampoco ninguna autoridad. No manda a nadie, no sujeta a nadie, ni se sujeta a nadie. Es un hombre, una persona, y muchas personas, aunque son padres, tienen muchos hijos, pero nunca la han sujetado a nadie. Aunque son madres y nunca han sabido sujetar a nadie, ni menos sujetarse a sí mismos. Por eso es que no pueden tener fe. Les es imposible tener fe porque no saben lo que es autoridad, no saben lo que es responsabilidad, sujeción, no saben lo que es dar órdenes o recibir órdenes. Por eso también hay mucha gente que escucha la palabra y no la obedece porque no sabe sujetarse, y de esa manera no puede tener fe. La fe radica en un principio de orden, en fundamento de la autoridad, de la responsabilidad, de la sujeción, de la dignidad. Por eso este hombre le dice: yo sé que la palabra tiene mucho poder, por eso da la orden y esto es más que suficiente. Y el Señor le dice, maravillado: de cierto os digo a toda la gente, le dice, nunca he hallado, ni aún en Israel, tanta fe como en este hombre centurión. Y de esta manera le honró a este hombre, le dijo: ve, porque tu fe como creíste, como has dicho, así te sea hecho. Porque el Señor está reconociendo y justificando y obrando en base a la fe y la confianza de su pueblo, de las personas que saben confiar en Él. Por eso es, hermanos, que la fe inquebrantable, la fe firme en certeza de que así será, hace la obra de Dios. Por eso el Señor también le dijo a una mujer: no temas. A un hombre le dijo: no temas varón, si tu hija se ha muerto, no temas, cree solamente y ella vivirá, porque no hay nada imposible para Dios.
Por eso tenemos que conocer el poder de Dios, la palabra de Dios, la autoridad de Dios que tiene para decir su palabra. Por eso es, hermanos, que también se puede hacer ahora mismo señales, prodigios, cosas preciosas, si sabemos fundamentarnos en la autoridad de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, dada por el Espíritu, tiene mucho poder. Por eso dice 2 de Corintios 4, versos 13 y 14 también. Teniendo nosotros, debemos de tener, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí vemos, hermanos, que hay que tener y mantener ese espíritu de fe. La fe es un espíritu que nos impulsa a hablar la victoria, a confesar la solución, la salida, la bendición. El que no tiene fe no puede confesar victoria, si no ve problemas, fracasos, se turba, se confunde, se atormenta porque no tiene fe. Pero el que tiene fe no sufre, no padece, porque la fe le da victoria. A pesar del problema y la necesidad, se proclama la victoria y se ve la gloria, porque esto es lo que Dios usa, la palabra de fe, el espíritu de fe. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Qué importante es tener el espíritu de fe. Por eso es, hermanos, que hay que probarnos, examinarnos. Si no tiene espíritu de fe y revelación, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios, porque Él nos da ese espíritu de fe. Él nos da ese espíritu de fe que en cualquier momento lo primero que decimos es: vamos a orar, vamos a declarar, vamos a atar a esos demonios, vamos a destruir ese problema, vamos a declarar la victoria de Cristo. No podemos dejar que el diablo se ría de nosotros. No podemos permitir que los problemas nos hagan daño. Tenemos que luchar, vencer, prevalecer y proclamar la palabra de victoria, de fe. Esto es un espíritu, hermano. Esto es un espíritu. Esto no es simplemente ideas bonitas. Aunque también hay que tener una mente ordenada, liberada. Primero, para poder tener esta fe poderosa, tenemos que ser liberados, sanados de toda obra del pasado, todo recuerdo doloroso, traumas, problemas que traen resentimientos, amarguras, complejos, temores. Todo esto hay que sacar, hermano, el corazón y la mente. Hay que decidir, luchar, limpiarnos, liberarnos completamente. Luego seguir en un proceso de renovación hacia la victoria total, porque en Cristo Jesús no hay derrota, solamente hay victoria, solamente hay solución, hay gloria, hay bendición en Cristo Jesús. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermano, y pensar y obrar y hablar y moverse todo de acuerdo a la palabra de fe, la palabra de victoria, sabiendo, entendiendo que Dios nos lleva siempre en triunfo, en victoria en Cristo Jesús. 2 de Corintios 2:14, así dice, hermano, así está escrito. Así está escrito y así será. Por eso es necesario saber la palabra de memoria en la cabeza, en el corazón, creyendo y confiando y confesando por la boca. Esto dice 2 de Corintios 2:14. Esto todo debemos de saberlo de memoria. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él es el que nos lleva en triunfo. Dios nos lleva en triunfo porque somos sus amados, sus hijos, somos su corona, somos para su gloria, somos para su alabanza, para su victoria. Por eso es que Él nos hace triunfadores, Él nos hace triunfantes, vencedores. Por eso también Pablo dice que Dios nos lleva hacia la victoria, porque somos cada día, cada momento, en los problemas, en las luchas y en toda cosa adversa, más que vencedores, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Por eso confiesa la victoria. Aleluya, aleluya, confiesa la victoria, confiesa la victoria. Ahora mismo el Señor está impartiendo fe a todo aquel que le cree. Porque el que cree a Dios le alaba, le exalta, le honra. Al que cree a Dios le bendice.
Qué precioso es conocer la palabra y descansar en la palabra poderosa. Por eso dice Romanos 8:28. Sabemos que a todos los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo tengo tantas experiencias maravillosas, preciosas, hermanos, que puedo contarles tantos testimonios preciosos, que todo obra para bien. Hay personas que tratan de hacerme daño de alguna manera, queriendo o no queriendo, me quieren hacer daño. Pero en vez de hacerme un daño, me hacen un favor muy grande. Porque todo obra para bien, hermanos. Todo obra para bien. Todo es para bendición, para victoria. Aleluya, qué precioso es, hermano. Por eso necesitamos entender a Dios, conocer a Dios, saber cómo Dios obra, cómo Dios hace la obra, y Él es el que hace la obra y va delante de nosotros. Él va haciendo grandes señales, prodigios, cuando hay mentes renovadas, mentes liberadas, despiertas, mentes que no pueden aceptar ninguna derrota. Por eso vemos, hermanos, que en eso hay que tener cuidado. Y la fe, dice la Biblia, que es una certeza de confianza en lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Por eso que la fe no está poniendo trabas. La fe supera toda clase de tropiezo y problema. Por eso los que tropiezan son los que no tienen fe. Los que tienen fe no pueden tropezar. Los que tienen fe no pueden caer, no pueden ser derrotados jamás, porque tienen fe, porque la fe les da la victoria, la garantía del éxito, de la prosperidad, de la felicidad. Aleluya, aleluya. Si quiere tener fe, apréndase de memoria el capítulo 11 de Hebreos y va a ver la gloria de Dios. Ahí vemos hombres de fe, hombres tremendos de fe, hermano, que nunca las personas pudieron ver tanta gloria si no es por la fe. Por esto la Biblia dice que hombres de fe apagaron dardos del maligno. Hombres de fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hombres de fe apagaron impetuosos fuegos, escaparon de filo de espada, sacaron fuerza, debilidad y se hicieron fuertes en la batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hombres de fe recibieron a sus hijos mediante resurrección. Hombre de fe en cantidad, hombre de fe que derribaron los muros, asaltaron muros, hicieron grandes proezas, hicieron aún parar al sol, hicieron grandes maravillas, porque la fe hace posible todas las cosas. Por eso necesitamos nosotros fe, abundancia de fe. A veces nos parece que tenemos tanta fe, pero en el momento de la prueba ahí nos damos cuenta que nos falta. Por eso siempre en todas nuestras oraciones hay que pedir al Señor que no nos falte la fe, que nos aumente la fe, que nos perfeccione la fe, porque la fe agrada a Dios. La Biblia dice que es imposible, sin fe no podemos agradar a Dios. Aleluya, aleluya. A toda persona que es de la fe, Dios le prepara premio, galardón, corona, bendición, porque es de la fe. Y a toda persona que confiesa por la fe la victoria, Dios le da la garantía y la respuesta maravillosa de la victoria. Por esto dice la Biblia que es necesario que si te acercas a Dios, cree que Él existe, cree que Él es poderoso, cree que Él es galardonador, cree que Él te va a dar tu galardón, tu bendición, tu corona, tu premio. Créele, créele, porque Él es real, Él es vivo. Por la fe es que vemos lo que no tenemos, lo que no existe, lo vemos por la fe. Alcanzamos aquello que está en la imposibilidad o fuera de la realidad. Por la fe es que se hacen posibles todas las cosas, se hacen reales.
Por la fe fue creado el universo, hermanos. Por la palabra de fe, el Señor hizo grandes maravillas para demostrarnos a nosotros que por la fe es posible tanta maravilla. Por eso es que la Biblia nos revela que si confiamos, si hablamos la palabra, si creemos y nos fortalecemos en la fe y nos afirmamos y nos arraigamos en la fe, por cierto, hermano, que va a ser contada nuestra fe por justicia y va a ser también nuestra fe contada por premio para que Dios en un momento dado cumpla todas sus promesas. Por eso dice la Biblia que hay que tener paciencia, confianza, la confianza del principio. Hay que tener la paciencia hasta ver el resultado, el fin de toda nuestra fe y confianza en Dios. Porque la Biblia dice claramente, hermano, que el que creyere será salvo, el que creyere será bendecido, el que creyere será liberado, sanado, fortalecido, será de una y de mil maneras ayudado, porque la fe le abre la puerta para que Dios obre. La fe le invita al poder de Dios, a la gracia, a la bendición de Dios. Por eso la fe es la llave del éxito, hermano. Por esto mire en Marcos capítulo 16 que nos dice, hermano, los que creen de corazón y son verdaderos cristianos, a ellos les siguen muchas señales. El que cree no puede estar quieto, no puede estar inútil. El que cree hace grandes cosas. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí vemos que el que cree es una persona de poder. Es una persona que hace demostración de poder sobrenatural, glorioso, espiritual. Por creer asume al poder y destruye las obras del diablo. Toma, derriba, destruye, deshace toda fuerza del diablo. Por eso el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre harán grandes señales y por la fe te llenas del Espíritu Santo, empiezas a hablar nuevas lenguas. Por la fe tomas el control de todo espíritu del diablo, toda serpiente maligna lo destruyes por la fe. Por la fe anulas el poder del veneno natural y espiritual. Por la fe tomamos el poder para sanar enfermos, para liberar cautivos, para bendecir a las personas, para darle solución, para darle ayuda, para dar toda forma de socorro y bendición al pueblo de Dios. Por la fe es que podemos hacer las cosas que Cristo hizo y aún mayores que las que Él hizo, porque la Biblia dice que Jesús mismo está orando por nosotros en el cielo, está orando y alrededor nuestro, enseñando y guiándonos a triunfar, a vencer ante las fuerzas del mal. Por eso la Biblia nos revela que el que cree en Cristo, las obras de Cristo podemos hacerlo también. El que cree en Dios, el que cree en Jesús, es saciado completamente, seguro, firme, fortalecido, establecido para siempre. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí no tendrá hambre jamás, porque será completamente perfeccionado y saciado para la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mejor es creer en Dios que vivir atormentado en la duda, en la incredulidad, en el temor. Muchísimo mejor es ser liberado por la fe y proclamar y hablar la palabra de Dios y decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo es real, yo sé que su palabra es fiel y verdadera, yo sé que el Espíritu Santo es poderoso y Él levantará bandera y me dará la victoria, porque la Biblia dice que es con el Espíritu Santo, no es con fuerza, no es con espada, es con el poder de Dios por el Espíritu Santo y la palabra viva. Confiesa la victoria. Confiesa la victoria, mi amado hermano, confiésala aunque parezca que no hay nada de solución. Confiesa la victoria, porque esta fe tiene que ser probada, dice la Biblia, mucho más preciosa que el oro.
Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.